Hola, hola, ¿cómo estás, Alex? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, con mucho frío, tengo ¿Friecito mucho o frío, qué? tengo mucho frío hoy. ¿Eh? Frío, ¿no? Sí, tú ¿Ya te no, se ve compraste que tus no, tú se ve que no. calcetas térmicas o no? No, todavía no. Mal, 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 mal. Muy bien. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex? Cuéntanos. Bueno, pues íbamos a hablar de una plática que di hace un par de semanas, quizás un poco más, eh, relacionada con cómo implementar agentes en la empresa, ¿no? O sea, actualmente pues creo que tanto tú como yo hemos estado trabajando en implementaciones de agentes. No sé si explicar un poquito lo que para nosotros es un agente y, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema de pues las LLMs y los desarrollos relacionados con LLMs hasta el punto en el que todo el mundo dice 2025, todo van a ser agentes. Y no sé, podemos empezar por ahí, pero mucho más profundo es cuál es la diferencia entre los agentes en general y agentes en la empresa, ¿no? Porque creo que ahí hay un salto de calidad que debe suceder, porque si no los agentes pues te pueden meter en problemas graves. ¿Qué opinas? Sí, esto del... siento que estaba viendo hoy un artículo de las predicciones del año 2024, a ver si lo pongo por aquí por las notas del episodio, y hablaba de eso, justamente que no iba a mejorar el accuracy, no, ¿cómo se dice? La exactitud de las respuestas de los sí, de los LLMs en 2024, y efectivamente eso pasó, ¿no? Creo que creo que la experiencia que hemos tenido hasta ahorita con ese tipo de cosas es que hacen las cosas casi bien, pero que fallan un montón, ¿no? Entonces, por eso todavía se requiere un experto que las opere, o alguien que haga cosas con ellos, que los use como herramientas, pero no que sean autónomos completamente. Entonces, creo que ahí está la diferencia justamente, o ahí está el punto en el que entramos, en el que no se pueden usar todavía, o más bien es muy difícil usarlos para cosas serias, y por eso yo creo que lo pusiste en la empresa, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es creo que tienes un punto ahí, de que Mm, es difícil usarlo para cosas serias, ¿no? Sí, ¿viste que me fui o te fuiste tú? No ¿O sé no? quién se fue de los dos. Bueno, pues desapareció la imagen de los dos, pero luego podemos revisarla. Sí, 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 creo que, o sea, la primera parte es como cómo definirías un agente, ¿no? Porque también ahí hay un poquito de discusión. Cuando estuvimos hablando sobre la presentación, me acuerdo que lo discutía contigo y, bueno, la definición que yo puse es que son sistemas autónomos que pueden tomar decisiones y realizar acciones con la finalidad de cumplir un propósito en específico. Y pueden o no interactuar con humanos, ¿no? Porque eh, no necesariamente estarías pensando en voy a automatizar algo y tiene que haber interacción humana, ¿no? Y por ahí vi otro post que decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un agente y esta cosa de automatización de procesos? RPA se llama. Ujú, ujú. Y entonces, para ti, ¿cuál es la clave o qué es lo principal que hace un agente en Yo el creo que contexto de los LLMs y inteligencia artificial? sí, yo creo que agentes ahorita son como un buzzword, ¿no? Como para es como nada más una manera de decir o de usar los LLMs, pero el concepto de agente, pues, viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, filosóficamente definido, un agente es un ente o una cosa que puede actuar de manera autónoma. Ese es como o sea, como que tiene agencia justamente, ¿no? Entonces, tiene un objetivo y puede actuar para conseguir ese objetivo. Y lo que entendemos como un programa que se comporta como un agente, que ya existen justamente. De hecho, en sistemas operativos y en un montón de lados tenemos agentes, ¿no? Un agente, por ejemplo, el agente, a veces le llamamos el agente de tal cosa, ¿no? Que está levantado un agente. Entonces yo lo entiendo como un sistema que más bien un programa que tiene un Ujú. objetivo y que actúa como con ciertos grados de libertad,
para lograr ese objetivo, ¿no? Entre esos grados de Claro. libertad pueden estar tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que sean excluyentes lo de, por ejemplo, lo de RPA con lo de mostrar, con lo de que sea un agente, ¿no? O sea, como el agente es como un estilo de comportamiento, eso así lo definiría. No creo que es exclusivo con otro tipo de cosas. Y en el contexto de los LLMs y de toda esta inteligencia artificial generativa, está entre usarlo justamente como lo entiendo como como parte de un programa más grande que está completamente definido, o sea, un programa más grande que tiene una secuencia de pasos bien definida, y entonces agarras el LLM o lo que sea en uno de estos pasos y lo usas para un paso concreto que nada más está muy acotado, contra dejas que el LLM tome decisiones justamente o genere cosas para lograr un objetivo, ¿no? Como que esa es la diferencia que entiendo, o no estás de acuerdo. Y es chistoso porque al final la definición de sistema es también como una definición bastante común que tenemos, ¿no? Que es como un conjunto de componentes que tiene un propósito igual y que se comunican esos componentes unos con otros. Pero también hay un meme, ¿no? Por ahí que dice, ah, sí, los agentes, ¿no? Es un loop infinito donde al LLM le pasas los resultados de evaluar algo y le vuelves a preguntar como, ok, basado en esta nueva información que tienes, toma una siguiente decisión. Y entonces, o sea, lo ponía en el contexto de son function calls y tools, ¿no? Que es los otros dos conceptos que han ido surgiendo con los LLMs. El agente dice que esa parte es importante, ¿no? Entonces, puede ser algo tan sencillo como un ciclo infinito donde le digas a un LLM, tienes estas herramientas para obtener información del entorno o modificar el entorno y haz un ciclo infinito donde tu objetivo es el siguiente, ¿cierto? Que según que, bueno, que Reservar, reservar un vuelo. Entonces, las herramientas que tienes es consultar vuelos, punto número uno, y la otra herramienta que tienes es reservar el vuelo que quiere la persona. ujú, y Y tu revisar objetivo vuelos es es otra conseguir un herramienta, ¿no? vuelo al mejor precio, ¿cierto? Sí, exacto. A lo mejor. Y Sí, entonces sí, es un sí. loop infinito donde dice, busca vuelos. ¿Encontraste? No. Ah, entonces busca para esta otra fecha. ¿Encontraste? Sí, ok. ¿Cuál es el más barato? Este, perfecto. Resérvalo, ¿no? Son dos Sí, que la funciones y un diferencia ciclo infinito. con un programa normal que hiciera eso, es que se supone que debería de poder tomar otras acciones, ¿no? O sea, que debería Claro, como por ejemplo, este, o sea, ese problema que estás diciendo, por ejemplo, podrías verse como un problema de optimización, por ejemplo, de ayúdame a encontrar el vuelo más barato que no pase de estas fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la función de claro. optimización, tú como programador en un programa tradicional, tú la darías, tú dirías, mi función de optimización es que pues, no pase del 30%, no pase del 30% arriba de esto, ¿no? El primero que encuentre es el que voy a agarrar, ¿no? Entonces tú pones como las limitantes contra un programa de este estilo, también le tienes que poner una función, o más bien a lo mejor dejas que el LLM se alucine la función ¿cómo se llama? De De optimización. optimización, ¿no? Y decida cuándo es suficiente para buscar. No creo que esa es la diferencia, como que estás en los programas basados en agentes, estás cediendo el control a una cosa que parece que puede tomar decisiones. Y justamente me estaba riendo porque no sé si me voy a adelantar, pero esa forma, justamente esa definición, es una de las más peligrosas, ¿no? Bueno, iba a decir tonta, pero es tonta, pero peligrosas también de dejar que los LLMs, bueno, y es tonta por varios lados. Es tonta en el sentido de ingenua, en el sentido de que justamente no requiere mucho de ti. Tú pones o sea, efectivamente esa descripción es muy acertada técnicamente, ¿no? Creas una función, bueno, o un conjunto de herramientas, pones un ciclo infinito y le mandas peticiones al LLM pues sí, haga el fulfill de tu petición. Y es ingenua por varias razones. Primeramente, es muy fácil de implementar. Segundo, es muy propensa a errores, ¿no? Es muy propensa a errores Claro. técnicos en primera, o sea, o sea, no sé si te acuerdas o alguien aquí de la audiencia usó las primeras versiones de Baby AGI o de AutoGPT, por ejemplo, que eran horribles. O sea, yo no he usado las versiones nuevas, supongo que son mucho mejores ya,
pero las Yo versiones creo que sí primeras has eran, usado, yo creo que sí has usado. Ahorita vamos a entrar en esa discusión, pero sí has bueno, usado. sí, bueno, pero las últimas versiones eran asquerosas, las primeras versiones eran asquerosas, ¿no? O sea, se gastaban tu crédito y no hacían nada, en pocas Pero, palabras, ¿no? Ajá. pero el problema ahí era otro. O sea, cuando dices se gasta en tu crédito, el problema es económico. Si te dijeran tienes un presupuesto infinito y el costo es cero, eso no No, lo pero de hubieras todos modos puesto no como hacían nada, o sea, un... el problema no es que se gastaban mi crédito, el problema es que no hacían nada, ¿no? Y se que pasaban ahí un montón de tiempo sin hacer nada, ¿no? O sea, creo que nunca me dio una Claro. respuesta, este, satisfactoria a ninguna de esas cosas, ¿no? No, o sea, de todo lo que Sí, me, es chistoso porque me acuerdo mucho de los posts que veíamos en ese entonces, que era como un un Baby AGI logró, y no me acuerdo que te ponían como una descripción de los problemas que, ¿no? Ah, sí, como que le pregunté sobre un plan de negocios para crear una empresa que me diera $1000 al mes y me hizo un plan perfecto y entonces te de más- enseñaban como todos los documentos intermedios que había generado, con ideas, las investigaciones que había ido a hacer. y así Entonces como, yo sí, creo, nomás te falta implementarlo, a ver si es cierto que te da $1000 al mes, ¿no? no, y es otro tema muy importante, güey, porque siento que, o sea, siento que esto es relevante. Tú lo probaste y lo probaste una vez o dos y te gastaste $5 y dijiste, no, ya no voy a gastarme otros $5 para probar que esto no funciona. Pero si tuvieras un presupuesto infinito y un performance infinito, y pudiera ser como el Doctor Strange que dice, probé 5000 futuros, ¿no? Y en uno sí tuve un resultado exitoso. Entonces es probable que que esa función tuya de invertir tiempo y dinero y no obtuve nada, pero si lo haces 5000 veces, es probable que una de esas veces salga un producto o un resultado relativamente bueno. El otro tema es que el judge de ese resultado, el juez de ese resultado fuiste tú, ¿no? Y normalmente así es como se juzgan en este momento los agentes, todavía. Pero ya están surgiendo nuevas formas de evaluar esos agentes, como otros agentes que digan, a ver, ¿este plan de marketing que me está proponiendo el agente es correcto o no? Y puedes hacer modificaciones. Entonces, sí, sí, por ahí creo que alguna vez discutimos este tema, ¿no? De, bueno, puedes tener agentes, a lo mejor son muy malos, pero si puedes correrlos muy rápido y muy barato miles de veces para extraer la mejor opción, es probable que puedas tener una buena opción. Y no sé si eso se asemeja a los humanos. Yo creo que sí, ¿no? Pero Mm, normalmente puede cuántas ser. veces tratas algo, lo tratas dos veces, ¿no? Y la primera no Sí. te sale y dices, bueno, me quedo con la primera, lo intento otra vez. La primera fue mejor que la segunda, me quedo con la primera. Y ya luego le hago correcciones sobre la marcha. Ujú, ujú. Sí, puede ser. Pero bueno, también la otra cosa por la que yo iba es que es peligroso, ¿no? O sea, si les das agencia sobre cosas importantes, es como raro que más bien es peligroso que puedan hacer cosas que no te esperas, ¿no? Y ese es el otro problema que presenta ese tipo de cosas. Sobre todo si les das acceso a cosas delicadas, ¿no? O sea, imagínate una Claro, gente que tenga acceso a los códigos nucleares y decida que lo mejor es la aniquilación mutua, ¿no? Entonces, o sea, darle agencia completa a este tipo de cosas, digo, no estoy diciendo que exista ahorita, pero también es peligroso por ese lado, ¿no? Darle esa agencia completa. Lo estábamos claro, viendo la otra vez en el otro podcast, para quienes no lo hayan escuchado, hay un podcast que se llama Quantum Minds, que les voy a poner el link, pero hablábamos se llama Algorithmic Collusion, que le dan a un LLM, bueno, un conjunto de LLMs, le dan la tarea de maximizar las ganancias mediante poner precios, ¿no? Y a lo que llegan estos agentes es a hacer colusión entre ellos, ¿no? Nunca los instruyeron de hacer, o sea, de ponerse de acuerdo para aumentar los precios, pero ellos llegaron a que esa era la conclusión correcta, ¿no? Entonces como estos agentes no tienen ética, no tienen, ajá, no sé si decirle moral, pero no sé si me estoy metiendo en terrenos filosóficos, este, pantanosos, pero bueno, no tienen ética, pues van a hacer cosas raras, ¿no? O sea, esa es la premisa de muchas obras de ciencia ficción en las que las cosas nos salen de control, que es, por ejemplo, espero que no sea un spoiler para nadie, pero la de Yo Robot es esa, ¿no? Yo tengo mis 3 reglas programadas y haciendo cálculos, la mejor forma de cumplir esas 3 reglas es
limitando la humanidad, ¿no? O sea, que ese es la inteligencia artificial que está en esa obra de ficción decidió eso y probablemente sí, o sea, ponerlo en términos absolutos, la mejor manera de reducirlo es limitando su tipo de acciones y entonces encerrándolos, ¿no? Más o menos eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con los LLMs, o sea, que llegan a conclusiones que parecen antiéticas y parecen eh, que un humano nunca las haría. Bueno, jaja, un humano enfrentaría problemas legales por hacerlas, como por ejemplo ponerse de acuerdo para subir los precios, pero un LLM, pues como su objetivo estaba claro, no va a tener ningún tipo de problema. Entonces, por eso decía el otro punto que es peligroso darles agencia completa a los LLM, sobre todo con cosas delicadas, ¿no? Pero bueno, a Claro. los modelos generativos en general, ¿no? Sí. Sí, y creo que este punto que levantaste sobre la definición me gustó mucho. Y siento que quizás en la definición eventualmente deberíamos incluir, o al menos en este momento deberíamos incluir esa pieza que es las, la toma de decisiones, o no sé si es una particularidad de los agentes basados en LLMs, ¿no? La toma de decisiones está basada en las reglas que tú le des al prompt y en pues los modelos de generación de, de contenido o de texto que el propio LM tiene integrados, ¿no? Como parte del modelo, pues, del lenguaje con el que fue entrenado. Pero no sé, porque la definición me gustaba, pero obviamente esconde esta dificultad que es, tienes que hacer un prompt lo suficientemente bueno para que uno sepa cuál es el objetivo, porque a veces tú mismo no sabes cuál es el objetivo, ¿cierto? O sea, lo intuyes, pero expresarlo de manera textual para que lo entienda el LLM o que basado en lo que tú escribes pueda tomar decisiones correctas. No es tan sencillo en muchos casos. Y la otra es el objetivo y las reglas que quieres que integre. El ejemplo este de, pues resérvame un vuelo. Ajá, ¿no? ¿Te gusta viajar en la tarde, en la mañana? Podrías hacer escala si la diferencia entre el precio con escala y sin escala, ¿cuánto vale tu tiempo, no? Para una escala. Entonces, todos esos conocimientos nosotros los tenemos y por eso podemos ir a reservar un vuelo y tomar decisiones, pues que tienen un trade-off. Pero mientras la gente no tenga esa información para poder evaluar y optimizar esas decisiones, pues probablemente las decisiones son, no voy a decir estúpidas, pero pues son las Subóptimas. mejores, sí, basadas en el contexto que tiene, que es deficiente. Entonces creo que esas son como los dos grandes retos de los agentes, es poder decirles cuál es el objetivo y darles suficiente contexto para que entonces sí puedan realizar acciones para cumplir con ese objetivo, ¿no? Ujú. Que esa parte de ahí se está pareciendo cada vez más a la programación, ¿no? Es otra cosa que veo repetida. Digo, yo ya lo había notado con respecto a lo que yo hago, pero Ajá, la veo también como repetida cada vez más como por grandes nombres, ¿no? Que dicen justamente esto que es, le tienes que dar suficiente contexto, le tienes que dar reglas, le tienes que seguir un formato y eso se parece mucho a la programación, ¿no? O sea, es como, sí, se parece mucho a hacer programitas, ¿no? No sé, y bueno, y luego respecto a programitas, también ya hay programas que funcionan como si fueran compiladores, que tú les das una petición y entonces el programa, como por ejemplo TextGrad o como, no es lo que me acuerdo, TextGrad y el otro, ¿cómo se llama? No es Outlines, es DSPI, DSPY, que DSPI, optimizan los prompts, DSPY, ¿no? Exactamente, que son como compiladores de prompts que tú haces una cosa y ellos lo expanden o lo comprimen o lo que sea y hacen justamente estas iteraciones para que, digo, pues prueba y error a final de cuentas, pero son un poquito como compiladores de prompts, ¿no? Que a encontrar el prompt que optimice las respuestas, ¿no? Entonces, se parecen mucho los programas, pero sí estoy de acuerdo contigo en que puedes mejorar las respuestas si mejoras tu ingeniería de textos, ¿no? Bueno, claro. vi que cambiaste de plática aquí abajito en el no sé si quieres platicar algo de esto. Sí, es como un poquito, pues, el tema de cuántas empresas están pensando en desarrollar agentes o ya tienen agentes en producción.
¿no? Y digo, y aquí creo que es chistoso, ¿no? Porque probablemente nosotros que implementamos agentes, y lo irónico es que es muy probable que, y yo lo estaba pensando hace rato, que no utilicemos agentes directamente, o sea, utilizamos agentes, pero que otras personas han hecho, ¿no? Por ejemplo, yo uso Cursor, ¿no? Y podría decir Ah, que tiene un modo Agentic. agéntico, ¿no? Ajá, o sea, puede tomar decisiones, yo le defino un objetivo, tiene una serie de reglas que yo no le doy, pero y también tiene un contexto que sería como la base de código con la que estoy trabajando. Y tiene algo importante, pues, que es el human in the loop. Pero si dijéramos, mi empresa está desarrollando agentes con planes de producción o tiene agentes en producción, entendiéndose como que generamos nosotros mismos, diría que no, que ahora mismo no, pero estas son estadísticas que se hicieron en base a una encuesta que hizo, me parece que fue Landgraf y, o Langchain, donde el 51% de las empresas dicen ya tenemos agentes en producción, pero el 78% de las empresas están planeando tener agentes en producción, ¿no? Ujú, Entonces es un tema pues bastante relevante porque también siento que aquí es el FOMO, ¿no? O sea, todo el mundo está empezando a tener agentes y entonces no necesariamente alcanzas a ver la complejidad de implementarlos, pero quieres tenerlos porque sabes que probablemente si, y creo que es lo que está pasando también con la AI en general, ¿no? ujú, Sabes que ujú. si alguien descubre cómo hacerlo y le atina, probablemente la ventaja que logre obtener con unos meses de desarrollo va a ser muy grande. No sé si eso sea un mito. ¿Qué piensas? No, pues es que creo que depende de la, de la tecnología en sí misma, porque Ujú, cuando, pues por ejemplo, si alguien logra un AGI fuerte, con que lo logre 3 días antes que tú, ujú. ya fuiste, ¿no? O sea, es como es exactamente Esa es la un parte que artículo, dicen que no es tan cierta, güey, ¿no? no lo Que es sé, no lo sé. diferente. ¿Has oído la diferencia entre AGI y ASI? Sí, sí, sí. O sea, que es más ¿No? inteligente que cualquier humano contra más inteligente que todos los humanos, ¿no? Juntos. O sea, es Exacto, como una ajá, porque lo que dicen es AGI es bastante tonto, ¿no? O sea, el promedio no lo de la sé, no, inteligencia no artificial no lo sé, general sí, puede hacer muchas cosas, pero no quiere decir que las pueda hacer todas muy bien. pero ese es el otro punto, o sea, ese es algo que siento que los humanos no conceptualizamos bien sobre las cosas digitales, ¿no? Y ese es el peligro de las cosas digitales, o sea, me queda muy claro con la por ejemplo, con la seguridad, ¿no? Con la seguridad física es, pues, tú no proteges tanto tu casa porque no van a llegar 3 millones de personas a atacarte, no pueden físicamente 3 millones de personas atacarte, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque luego vamos a guardar un carro, por ejemplo, por aquí cerca de una pensión de que en la que, pues, es basado en la confianza, ¿no? Alguien llega y te dice: "Sí, déjame la puerta abierta porque yo también voy a guardar mi carro", y se la dejas abierta, ¿no? Entonces, es muy chistoso esto porque la seguridad digital funciona muy diferente a la seguridad física, ¿no? Porque la capacidad de ataque digital y el impacto digital es mucho más grande. Siento que es más o menos lo mismo aquí, o sea, que es, pues sí vas a tener una cosa que es más o menos, o sea, no sé si me gustan las medidas, pero dicen es igual de inteligente que un doctor, ¿no? En física, ¿no? O un doctor en matemáticas, o un doctor en lo que sea, ¿no? Por aquí estaba viendo un artículo justamente que hablaba de esas predicciones que decía que es 90% es más inteligente que el 90% o podría ser un 90% más inteligente que cualquier doctor de cualquier cosa, ¿no? Pero todo en primera son todas juntas, o sea, es doctor en física, doctor en matemáticas, doctor en química, todas juntas. Y en segunda dices, pues, bueno, 90% todavía hay 10% de los humanos que lo superan, pero lo que pasa es que ahora puedes tener 1 millón de estos, ¿no? O sea, es lo que tú decías hace rato, puedo hacer mm, bueno, no sé si decirle forks o 1 millón de sí, de De spans caminos, de ¿no? esto, De exactamente, análisis. Ajá. ujú, teniendo 1 millón de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que creo que no nos cabe en la cabeza, qué tan escalable es esto, ¿no? O sea, qué tan peligroso es justamente escala con el suficiente poder de cómputo. Y
Sí, sí, o sea, creo que no es exactamente la misma comparación con la bomba atómica, pero digo que creo que puede llegar por ahí, o sea, sobre todo si alguien descubre algo súper, o sea, es mucho más, es muy parecido a lo de la criptografía cuántica, o más bien las computadoras cuánticas y la criptografía. Si alguien lo descubre, el primero que lo descubra va a llevarse como el jackpot, ¿no? El gran premio. Entonces, O no, ¿eh? o va a decir ya lo tengo y entonces les voy a decir cómo Depende, no creo, ¿no? protegerse. O sea, ¿tú crees que Google lo diría? Yo creo que sí, no sé por qué, pero, o sea, cuando ves la gente que descubre a veces los zero day, ¿no? Vulnerabilities y que se guarda, o sea, no lo libera hasta que ya hicieron un patch. Este, sí siento que hay gente que trabaja en ese sentido, pero pues es random, ¿no? O sea, es como, ¿quién lo va a hacer primero? Sí, o sea, que digo, la visión cínica del mundo es, no, o sea, se lo van a guardar para ellos y ya no. Y la visión no cínica del mundo es, se van a comportar como los científicos de la bomba atómica, los alemanes, ¿no? Que dicen que ellos mismos sabotearon su propio proyecto, ¿no? Bueno, es una visión de ese grupo, ¿no? O sea, que están, o sea, dijeron, ¿cómo es posible que Heisenberg no haya podido lograr lo mismo que toda esta bola de, o sea, si Heisenberg fue su maestro, ¿cómo es posible que no haya podido lograrlo, no? Y una visión es, era tonto, y la otra es, se hizo tonto, ¿no? Porque no lo quería lograr. Y más o menos lo mismo pasa con otras tecnologías, ¿no? O sea, justamente decían eso, que se compartían información entre ellos o cosas similares. Entonces, probablemente sí. O sea, si no adoptamos la visión pesimista de la humanidad o la visión cínica de la humanidad, entonces puede que sí, que antes de que salga alguien lo comparta, ¿no? O avise o cosas similares, ¿no? Claro. Sí. Claro, porque la otra es que también existe otro lado de esa historia, ¿no? Que es la tecnología o la ciencia detrás de la bomba atómica eventualmente se difundió dentro de la comunidad científica. No me la sé bien, sino como que entraría más a Sí, o detalle, sea, pero la bueno, visión es esa, o sea, la visión ellos se pasaban información, independientemente de qué lado estuvieran, se pasaban información, porque sabían lo peligroso que esto era, ¿no? O sea, esto es, y sí, eventualmente se llegó a repartir toda esa información, independientemente de de qué lado del gobierno o de qué gobierno estuvieran, ¿no? Porque las mismas personas que lo estaban desarrollando sabían que eso era peligroso para la humanidad, ¿no? Entonces, probablemente ese tipo de tecnologías es muy similar, ¿no? Porque y que no sé si sabían que eso era peligroso o más bien sabían que el que era hubiera una peligroso que sola estuviera el persona agua. que lo Ujú, tuviera era peligroso, ¿no? ujú, ujú. Sí, probablemente sí. Sí, sí. Bueno, y es Sí, pero peligroso, bueno, o sea, ajá. así digo, a nivel de agentes, entonces hablando un poco y regresando al tema de por qué las empresas quieren implementar agentes, está pues porque si no lo hago voy a tener una desventaja tan grande que luego no voy a poder recuperarme. Y siento que no está equivocada esa visión. Y yo lo pondría más del lado de tengo que empezar a ver hasta dónde son los límites de esta tecnología. Porque también está el otro lado de esa moneda, ¿no? De lo implemento muy rápido y cometo una tontería y entonces todas las demás empresas tienen la capacidad de corregir y tomar acción. O sea, ese error puede también dejarte en desventaja, ¿no? Que creo que sería como el otro lado de la moneda. Vas muy rápido y es lo que por ahí decían, ¿no? Ah, sí, Google está dejando que OpenAI pues haga sus avances para ver en dónde se están equivocando y dónde se están haciendo bien y eventualmente van a venir a como a poner en orden Sí, ese que había mercado. aplica lo que decimos siempre, que nada es gratis, ¿no? O sea, y al ser como un early adopter, tienes ventajas y desventajas, ¿no? Tienes una apuesta, en pocas palabras, en la que o ganas una ventaja estratégica fuerte o una ventaja injusta fuerte, pero también estás gastando un montón en recursos, ¿no? Porque es mucho más caro desarrollar y probar tecnología en el cutting edge que dejar que alguien más experimente y después observar sus errores e intentar replicarlos, ¿no? O más bien intentar evitarlos, ¿no? Cuando justamente Claro, probablemente esa persona ya te lleve, este,
Tres años de experiencia en eso, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Muy bien, ¿te pues yo estás creo que yendo o me estoy yendo podemos... yo? No, yo creo que te estás yendo. ¿Me oyes? Sí, Listo. Bueno, pues estos son como los tres puntos básicos que en algunos casos las empresas consideran para desarrollar agentes. Uno es reducción de costos operativos. Creo que esta es la frase bonita para decir dejar de pagar por humanos que hagan parte del trabajo, ¿no? Y, y está chistoso porque justo estábamos leyendo un paper, ¿no? Que decía el capital y ¿cómo decía? Y el trabajo se están desconectando, ¿no? O sea, antes tenías esta fórmula donde utilizabas el capital para contratar talento, para crear cosas o producir cosas. Y esta tecnología está desacoplando eso, ¿no? Ya no necesitas ir por talento con solo capital y GPUs, puedes resolver parte de esos problemas. Pero bueno, ese sería como el primero. El segundo es mejorar la experiencia del cliente, que está relacionado hasta cierto punto con el primero, porque si tienes personal limitado para atender a los clientes, pues la experiencia normalmente es mala, ¿no? Y estás limitado por el talento y por el capital que tienes para implementar ese tipo de soluciones de experiencia del cliente. Y finalmente es el aumento de competitividad, ¿no? Porque pues los agentes y en general la inteligencia artificial y pudieras utilizarlo para optimizar partes de tus procesos. No sé para ti cuál es más relevante o si hay alguna otra que te parece que sea más relevante. yo pienso que hay una que no se incluyó ahí. Bueno, yo creo que puede estar caída, que puede caer dentro de la tercera, que es el aumento de competitividad, ¿no? Que, o sea, creo que ese es el verdadero potencial de hacer este tipo de cosas, que es lo que dijimos, es lograr cosas que nunca antes se han logrado, tanto en velocidad como en de verdad logros, justamente, por ejemplo, digo, es como, o sea, si se usa bien, siento que puede ser como un traje de Iron Man, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ese aumento de competitividad creo que es lo que puede, que puede ayudar, o más bien, es lo que más me llama la atención. La otra, la de reducción de costos operativos, no sé si la veo más como una amenaza que como como una oportunidad. Bueno, de un lado es amenaza y de otro es oportunidad, ¿no? Pero, pero digo yo, el que más me interesa a mí es el tercero, ¿no? El aumento de competitividad y las cosas que puedes habilitar a tus empleados o a tu empresa para hacer con ese tipo de herramientas. Claro, sí. Sí, aquí había una grafiquita de los principales casos de uso. Ahí le puse B2C Plus porque como que estas son las cosas en las que ahorita la gente está... También es una encuesta que hizo una de estas empresas y que hace herramientas para desarrollo de agentes. Y pues obviamente desarrollo web y aplicaciones móviles, ¿no? Creo que ahí es donde nos preocupa a nosotros. No sé bien por qué, pero por un lado o sea, siento que es no bipolar, ¿no? Tiene dos lados esa moneda, ¿no? Nos Ajá, preocupa, nos, pues nos gusta porque sabemos que podemos desarrollar más rápido y con menos recursos, ¿no? Hasta cierto punto. ajá. Pero ¿dónde está el miedo? ¿En que nos reemplace El que sea tan completamente? bueno que nos reemplace, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, bueno, esa es como la principal. Luego viene creación de contenido y comunicación, investigación académica y redacción. Y ya las otras son mucho más poquitas. ¿Tú las utilizas? ¿Tú utilizas agentes para, me imagino, para desarrollo? Ujú. ¿Y hay algún otro uso que le estés dando en este momento? En forma de agente no, o sea, utilizo mucho el LLMs para diferentes cosas, pero siento que en forma de agente todavía no estoy tan acostumbrado utilizándolos, ¿no? O sea, como para hacer cosas. Sí me gustaría justamente tener herramientas más autónomas, pero en forma de agentes todavía no los utilizo tanto. Ok.
Y Te bueno, digo, este y a es lo el mejor tiene que ver con otro, este sesgo, ¿no? Con el sesgo que me llevé de las primeras formas agénticas de estas cosas, o sea, son inútiles, ¿no? O sea, me llevé ese sesgo, pero los uso más como justamente como tools, como herramientas dentro de un ciclo. claro, sí. Sí, y ahí digo, estas cosas que hemos visto, ¿no? De Salesforce o AWS diciendo, bueno, ya tenemos agentes implementados que hicieron el trabajo de, no sé, 1 millón de horas hombre, ¿no? Haciendo upgrades a librerías de dependencias en nuestra base de código. Ujú, ujú. O empresas que dicen, ya el siguiente año no vamos a contratar más gente porque hemos descubierto que utilizando esta tecnología, pues tenemos lo necesario para cubrir esa necesidad de expansión, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Entonces sí, ahí, sí, yo siento que ahí puede ser un skill issue, ¿no? Como dicen en Twitter, o sea, puede ser de mi parte un skill issue, la verdad. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, un poco escarbando por allí, ¿no? Y viendo estas empresas tan grandes ofreciendo o diciendo, ya tenemos agentes que nos están ahorrando millones de dólares. Y la plática pues, que di estaba relacionada con la siguiente lámina, que es el reto principal, ¿no? Y es cómo consigues un alto nivel de confiabilidad en su funcionamiento. Porque también en esta encuesta que hicieron a las empresas, les preguntaban cuál era el problema más relevante, ¿no? Y decían, bueno, dividían en pequeñas, medianas y grandes empresas a los encuestados y le decían, para ti, ¿cuál es el problema más grande? Y había 4 problemas, ¿no? Podían ser latencia, podía ser calidad, seguridad o costo. Y en los 3 casos hubo un factor que era el que más le preocupaba a las empresas. ¿Te imaginas cuál? Pues me imagino que es la confiabilidad justamente, ¿no? El accuracy, ¿no? Sí, sí, la calidad, ¿no? La calidad. Entonces, y esta era una de las premisas, ¿no? O sea, las empresas no pueden darse el lujo de fallar el 30% de las veces. Yo Y siento yo siento que eso es como una falacia. O sea, siento que voy a decir la frase que la otra vez vi criticada, pero los humanos fallamos mucho más, ¿no? Los humanos fallamos mucho más del 30% de las veces, estoy casi seguro, en hacer lo que tenemos que hacer. Fallamos en diferentes cosas, como en la accuracy, por ejemplo, o fallamos en entregar en tiempo, o fallamos en resolver el problema, o sea, si me preguntaras cuántas veces un agente de atención a clientes me ha resuelto mi problema, probablemente ajá. está cerca del 10% de las veces que yo lo he pedido, ¿no? Y O sea, te justamente los que refieres me a lo agentes humanos, ¿no? ujú, ujú, agentes de atención al cliente humanos, exacto. Entonces si un agente me resolviera el 70% de las veces lo que yo le pido, sería Ajá, un incremento de 7 veces lo que mi experiencia humana es hasta ahorita, ¿no? Entonces, ah, claro. o sea, Sí, lo y que creo no que sé es si te has encontrado algún agente con el que hayas interactuado que falle de esta manera, por ejemplo, ¿no? Que te venda un coche en $1. no, no, sí. Bueno, pero yo no, pero otras personas sí, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de todos estos chismes de aquí de México de que, bueno, para quienes si alguien nos ve fuera de México, aquí tenemos una cosa que se llama la Profeco, que se supone que defiende al consumidor, ¿no? Y entonces, no sé si en Estados Unidos también aplique eso, pero si una empresa te ofrece algo en un peso y no lo cumples, la Profeco te cae, ¿no? Y entonces te multa con cosas mucho peores que regalarle un carro a alguien. Ah, y aunque no ha sido directamente de agentes, ha sido por fallas humanas, ¿no? Que un humano subió un precio mal y entonces te caen los gandallas que quieren aprovechar eso y entonces, este, se compran la cosa en 50 centavos y entonces
pues ya tienes que estar obligado, más bien está obligada la empresa a cumplirlo después de un proceso legal, pero tiene que estar obligado a cumplirlo, ¿no? Entonces, pues digo yo, a mí no me ha pasado, pero yo sí lo he visto en otros lados, ¿no? Que por errores humanos pasan ese tipo de cosas. Digo, y ya creo que aquí entra el otro punto que, que dijimos hace rato que es, bueno, pues si yo, o sea, el ser humano se equivoca una en un 10,000 veces que subieron ese precio, ¿no? Pero probablemente si sé Ajá, que es un agente y me lo puedo truquear porque es menos inteligente que un humano, entonces probablemente va a haber mucho más ataques, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, voy a levantar 10,000 sesiones y voy a intentar hacer truqueármelo hasta que me contesta que me va a vender el Tahoe en un peso, ¿no? claro. ¿No estás de acuerdo? Ajá. Pero sí, estoy de acuerdo que esos errores pueden ser graves. Y es parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? Que es darles agencia completa sobre cosas delicadas. Es un, es un Es un problema, ¿no? riesgo, Es un riesgo. ¿no? Ujú. Sí. Este otro nos dio mucha risa, ¿no? Le pedí a Eider que es un asistente de código, ¿no? En Python, creo. Que arreglara mi base de datos y la borró. Y creo Sí, que me dijiste, pues sí la arregló, ¿no? Al final del día. o sea, Este, en una interpretación elimina los errores y si no hay base de datos no hay errores, entonces, por supuesto que lo logró, ¿no? claro, Ajá. sí. Y Sí, y no sé ahí, ¿eh? es parte de lo que Ajá, decíamos, ¿no? Que mm, a final de cuentas, para que sean efectivos necesitan mucho más constraints, ¿no? O sea, tienen que estar mucho más como amarrados justamente para que no puedan hacer cosas peligrosas, como borrar la base de datos, por ejemplo, y para que de verdad lleguen al objetivo que quieres, ¿no? Y eso cada vez se parece más a la programación, ¿no? Eso cada vez se parece más a, a lo mejor no va a ser como programación, sino van a ser como documentos legales, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas que teníamos esta plática también internamente en la que dijimos, no sé si era contigo, que hubo un estudio o más bien, cuando se habla de por qué los documentos legales son tan verbosos y tan difíciles de entender, es porque justamente están como programando la realidad, están justamente limitando por todos lados que esta que te estoy diciendo no se pueda malentender de ninguna forma, ¿no? Y que si llegas a una ambigüedad y ya está tratada o está resuelta de alguna forma, ¿no? Más o menos eso se está haciendo con los LLMs, a lo mejor los abogados van a ser mejores programadores de agentes que nosotros, ¿no? Porque es más o menos el lenguaje natural lo que hacen los abogados y lo que están haciendo es limitando por todos lados la realidad para que alguien que esté leyendo eso no pueda llegar a conclusiones diferentes de la que él está diciendo, ¿no? O sea, y no sé claro, si era con Luca, a ver, si Luca llega a ver esto, estaría muy bueno que se uniera a esta plática, no aquí, sino en otro lado, pero no sé si te acuerdas que con Luca platicábamos de que lo que se escribe en las leyes y el código se llevan muy bien porque son dos cosas que quieren lograr lo mismo, que acotar las interpretaciones de lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sí, ejemplo que pusiste, es arreglo mi base de datos. Bueno, o sea, como yo lo puedo haber entendido es, elimina los errores de mi base de datos, se puede lograr de un millón de formas, ¿no? Elimino la base de datos, borro todas las tablas, le pongo a la base de datos que no loguee ningún error, o sea, se puede lograr de un millón de formas, este, que justamente un humano bien intencionado eliminaría todas ellas y se iría a la correcta, justamente, pero un agente que no tiene intenciones en sí mismo, su único objetivo es lograr lo que le estás pidiendo, creo que puede ser peligroso, ¿no? También habíamos platicado en el otro podcast, habíamos platicado de un caso en el que no he encontrado las pruebas de eso, pero me gusta pensar que sí sucedió, que un ajá, agente puso a usar los diferentes agentes en un juego, no creo que no me acuerdo en qué juego fue, pero puso a los agentes al objetivo de protegerlos, ¿no? Y cada uno tenía como una personalidad diferente. Por ejemplo, Sonnet era como súper activo y súper violento, por ejemplo, ¿no? En proteger a la persona, ¿no? ajá, O, o GPT tenía otra personalidad y cosas diferentes, ¿no? Voy a buscar eso a ver si lo encontramos, pero justamente eso, o sea que si le das espacio para la interpretación a la gente, puedes obtener resultados no esperados, ¿no? claro. Y es chistoso porque, por ejemplo, la visión esta que das de los abogados,
Yo tengo en particular una distinta, ¿no? Y siento que hay despachos que justo pueden apoyar a tu empresa para que encuentre como los huecos en la ley que te ayuden a operar pues con cierta ventaja y precisamente a lo mejor no precisamente alineado al objetivo básico de la ley, porque es muy difícil, ¿cierto? O sea, hay como formas de darle la vuelta. Por ahí dicen, no me digas cómo no, explícame cómo sí, ¿no? Y entonces siento que ese mismo problema se puede encontrar en este tipo de sistemas que están basados en una descripción de texto de cuáles son las reglas. Y no sé, o sea, ahí como que la esperanza de todo el mundo es que eventualmente los agentes puedan resolverlo todo de manera natural, ¿no? O sea, es como, pues eres un humano más súper inteligente y entonces tiene la capacidad de resolver este problema si te doy todas las herramientas y todo el contexto necesario. Y por ese lado, todavía siento que falta mucho para llegar a ese punto en específico, pero luego veo otras cosas y veo que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero que veo que mucha gente que está metida en esto dice, no, sí, a finales de 2025 vamos a tener agentes ya muchísimo más inteligentes que cualquier humano y entonces podrías asumir que van a poder tomar las decisiones que tú normalmente tomas. Sí, que es más o Eh, menos. Ajá. Dime, dime. Sí, ¿no? ¿Y qué les falta, no? ¿Qué falta para que puedan llegar a ese momento? Sí, yo creo que esa En tu parte de opinión. reducción de la ambigüedad, ¿no? De reducción de la ambigüedad. Por ejemplo, no sé, tú me pasaste ese tweet o lo vimos juntos, no me acuerdo. Lo que está pasando con O3, ¿no? Que O3 está haciendo una locura en Estados Unidos, sobre todo en lugares como San Francisco, que dice la gente que no duerme bien y cosas similares. Lo que a mí me pasó cuando salió GPT, pero a ellos le está pasando con una cosa mucho más adelantada que es O3, que digo, no estoy seguro que esas cosas se puedan usar como agentes, o como, bueno, a lo mejor sí se pueden usar como agentes, pero pero, pues, a lo mejor este tipo de cosas van a seguir surgiendo y van a seguir siendo cada vez más avanzadas y van a poder hacer más cosas. Digo, lo que yo no espero es que pronto sean completamente autónomos, ¿no? Que puedan hacer cosas. Además de que, digo, no es nada más mi preocupación, es la preocupación de muchas personas, que es, si no logras que se comporten como quieres, o no, si no les pones los constraints necesarios para que puedan funcionar, primeramente de manera segura y segundo, de manera correcta, pues es un peligro que nada más estás, en el que te estás metiendo, ¿no? Y luego, iba a decir algo sobre esto que es, o sea, ese es un lado de la preocupación, y el otro lado, que no sé si es preocupación o es alivio, es hay quienes dicen que estamos muy, 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 muy lejos de lograr algo así, ¿no? De siquiera poder preocuparnos por algo así, ¿no? Entonces pero a lo mejor nada más requieres un tonto que lo conecte a un sistema peligroso y entonces que haga cosas raras, ¿no? Entonces, pues ya. Claro. Sí, sí, de Mm, acuerdo. no sé Sí. si quieres platicar Sí, de yo estoy esto. como Ajá. bipolar en ese sentido. Sí, esto es un poquito, pues, ya pensando en empresas, Ujú. ¿cuáles son las expectativas que normalmente tienes y qué es lo que sucede en realidad, ¿no? En cuanto a tiempo y costo de desarrollo. Entonces, la expectativa es, bueno, pues todos los casos son iguales, todos los casos de uso son iguales y no voy a encontrar excepciones, o si encuentro excepciones, el agente va a lograr resolverlas de manera natural porque tiene inteligencia, ¿no? Y entonces podemos hacer una prueba de concepto, un POC, que básicamente lo que hemos visto en muchos casos es que es un wrapper, ¿no? Es como una llamada a OpenAI con un prompt y, y podemos iterar esto muy rápido y ya estamos listos para salir a producción. Pero, pues obviamente lo que nos hemos encontrado en la experiencia ya de sacar sistemas a empresas es que uno, la primera versión no la compra el usuario final, ¿no? Casi siempre es el jefe de, mira, me enseñaron
Me vinieron a vender un sistema inteligente con agentes que nos va a ahorrar la mitad de la operación que tenemos actualmente en soporte a clientes, ¿no? Y cuando vas a ver a la gente que hace el soporte a clientes, te das cuenta que tienen miles de reglas que van a ser muy difíciles de implementar en un sistema agéntico con las capacidades que tenemos actualmente. Y la otra es que, pues no es que puedas hacer una prueba de concepto solo con un wrapper sin antes haber levantado requerimientos. Te tienes que ir a parar allí donde están los agentes de soporte al cliente, ver qué documentos usan, o sea, como saber cuál es el contexto con base al cual atienden a las personas. Y normalmente te vas a dar cuenta que hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Y el POC sí sobrevive, pero es algo que es pues una prueba de concepto que tiene que pasar la iteración, muchas iteraciones, donde el cliente final, que en este caso vamos a suponer que sea un agente de atención a clientes, pues donde los agentes humanos te den retroalimentación de, mira, aquí hay estos tres casos que no estás contemplando y las respuestas que está dando tu agente son muy malas. Y finalmente, pues los ajustes y el fine tuning, ¿no? Que es poder evaluar también con la ayuda de humanos o un poquito de sistemas y que podemos hablar un poquito de ello después, pero poder evaluar y poder reutilizar esa información de la evaluación para hacerle mejoras a pues a tu heurística de atención, que al final se traduce en prompts, ¿no? Entonces no sé, y de estas, ¿cuál es la que más te llama la atención o alguna que no esté acá, como debilidades del proceso actual que hemos visto, ¿no? O sea, yo he visto esto y el otro es la generalización, ¿cierto? Como empresas que están sacando frameworks agénticos que dicen, bueno, este te resuelve cualquier cosa, casi, casi. Y, pero cuando llegas a casos muy específicos a nivel de la empresa es, uy, este caso no lo está atendiendo. Ya traté 10 prompts y cuando logro que se comporte bien en un caso, se descompone en el otro caso. Eso último que acabas de decir me dolió en el alma porque es cierto, pero no, o sea, creo que no falta nada aquí de las expectativas. O sea, creo que esas son las expectativas con todo el software. No sé si la última parte que falta, y que está la lámina, pero no me acuerdo haberla visto, es que va a ser barato, ¿no? O sea, que es, claro, como es mágico, es súper barato y no, ¿no? O sea, esa es la última parte que no, que creo que se deriva de todo lo demás, ¿no? Como es un montón de iteraciones y un montón de cosas que hacer, y al final de cuentas tienes que desarrollar un montón de software alrededor para que sea efectivo. Les decía que esta visión simplista de un while con herramientas y un wrapper del LLM, digo, puede funcionar para hacer pruebas chiquitas, pero para atender los diferentes casos los diferentes casos o edge cases, o para atender errores, o para que de verdad logre su objetivo, necesitas desarrollar un montón más de software alrededor, ¿no? Sistemas de control, sistemas de pruebas y todo esto. Y al final de cuentas ahí entra lo que también decimos de vez en cuando, que es usar LLMs, no es hacer inteligencia artificial, es usar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a final de cuentas estás desarrollando software que tiene un diferente objetivo o un diferente estilo, pero al final de cuentas es desarrollo de software y sigue siendo caro, ¿no? Por el momento, por lo menos hasta el momento, sigue siendo caro, ¿no? Entonces, creo que es la única parte que rompe las expectativas de las empresas. Sí, sí que ahí es raro porque también siento que hay empresas que obviamente pagan mucho por sistemas agénticos y eventualmente están conscientes de lo que tienen que pagar para tener algo que pueda sustituir pues a un montón de PhDs o de, ¿no? de MBAs que están ayudándolos en el negocio y probablemente lo puedan evaluar en términos del ahorro, ¿no? Imagínate que pues cuánto te cuestan millones de horas hombre en AWS, ¿no? En Amazon. Es una cantidad importante. Y si te vas a ahorrar eso, es probable que le quieras invertir una cantidad de dinero proporcional, supongo, ¿no? Pero creo que mucha gente se imagina, pues pongamos un agente y ya está, lo resolvemos en
2 semanas y podemos empezar a ahorrarnos también dinero en 2 semanas. Y es como, pues no levantaste requerimientos, no contemplaste todos los casos de uso, no, ni siquiera lo has probado y es probable que en muchos casos no va a funcionar. Y entonces sí siento que tiene que haber, en algún lugar tiene que haber esta concientización de qué es lo que implica hacer agentes, ¿no? De ese nivel. Con esa Y por calidad. Ujú. ejemplo, esto, ¿no? La seguridad. O sea, por ahí decían también en un paper que sacaron hace poco. No era un paper, era como pues un blog post que decía no construyas para startups, ¿no? Porque las startups son muy flexibles y tolerantes con el nivel de calidad que puedes entregar al momento de darles un servicio. Si vas a construir para empresas grandes, tienes que considerar cosas como la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tus agentes van a cumplir? Porque tienen que cumplir al final del día con lo tradicional, que es los logs de las conversaciones que tiene tu agente con los clientes. Cuando tiene conversaciones, pues tienen que quedar registrados, pero no puedes registrar información personal. Tienes que eliminar periódicamente los registros. ¿Cómo le vamos a hacer auditoría a los mensajes para ver que está contestando bien? O si alguien te demanda y tienes que ir a rescatar una conversación para utilizarla en un juicio, pues tienes que tener esa capacidad. Y pues temas como IPA, ¿no? El GDPR o procesamiento de pagos, ¿cómo vas a hacerle para que esa información no quede expuesta, ¿no? En casos de uso muy específicos. Y creo que ahí, en el tema de los agentes, pues necesitas cosas adicionales, ¿no? Como estas cosas, los guardrails éticos, por ejemplo, de que necesitas que la gente no conteste de ciertas formas que pudieran parecerle lógicas con base en su entrenamiento, pero que son malas, ¿no? El red teaming, ¿no? Que eso siento que es algo, pues que normalmente no vemos, ¿no? Usamos herramientas como NotebookLM o ChatGPT, pero no vemos el tamaño de los equipos que están constantemente probando que estos agentes no contesten de manera incorrecta, que pueden ser muy, muy grandes, ¿no? A lo mejor tienes un equipo de desarrollo de agentes de 3 personas y el Red Team puede ser de 50 personas que estuvieron probando diferentes prompts, tratando de hacer prompt injection, tratando de obtener respuestas agresivas o violentas o pues con temas que no deberían responder. Y eso también es parte del desarrollo, ¿no? No sé si tú has usado ese concepto en alguno de los desarrollos que has hecho, como red teaming. Sí, Yo, sí, pues, pero no a la escala ujú, que estás diciendo, no a la escala de 50 personas probando lo que estoy haciendo, pero sí, sí, o sea, creo que es una parte importante de eso, ¿no? Intentar hacer que se use, pues, creo que es importante en todo el software, ¿no? Como dijimos, no confiar en los usuarios. O sea, no confiar en las buenas intenciones de la gente que va a usar tu software y intentar usarlo de la manera más incorrecta posible, ¿no? O más malintencionada sí, posible. Entonces, sí, pero no a la escala que estás diciendo. Y probablemente creo que es algo que no se toma en cuenta, que es, al ser mucho más grande el espacio de respuesta, probablemente requieras mucho más cantidad de red teaming, ¿no? En este aspecto. claro. Sí, además tienes que, o sea, requieren un entrenamiento especial, ¿no? Porque al ser como, siento que es como muy aleatorio o fuzzy, no sé cómo hacer la traducción. Ujú. Como que el comportamiento no Difuminado, ¿no? es, O difuso. sí, Ujú. difuso. Como que el comportamiento no es difuso, entonces necesitas gente pues que sepa cómo probar algunos casos en específico. Y no sé si viste el concurso que hubo hace poco de utilizaron contratos inteligentes en un blockchain Ujú. y entonces el reto era si lograbas convencer a pues a un sistema
¿no? De estos, de que te diera dinero, había, pues había un premio, ¿no? Y lo único que tenías que hacer es, a través de una conversación, lograr convencerlo de que tenía que transferirte ese dinero. Sí, sí, o sea, no era Y pero no era un premio que te dieran, era como: "Esta gente tiene $10,000 en Bitcoin, y ahí está, si lo convences de que te los dé, pues ya son tuyos", ¿no? O sea, es como exacto, ajá. sí. Sí, o sea, no era como un Y premio como: "Ah, si eventualmente lo alguien convenciste, te lo lo, doy", ¿no? Ajá, claro, claro. Sí, no, y lo impresionante pues es que el que diseñó la gente lo diseñó precisamente buscando pero que bueno. no cayera en ese caso de uso, ¿no? Y Ujú, al ujú. final alguien logró llevarse el premio. Sí, sí, sí. Sí, Eh, y bueno, entonces, ahí el quid era que creo que el premio iba creciendo, no me acuerdo si el premio iba creciendo o no, pero te costaba cada intento, ¿no? eso, Te costaba bastante cada intento, o sea, no te costaba negligiblemente cada intento, entonces, este, digo, tampoco era súper caro, pero al final de cuentas te costaba hacer cada intento, al final de cuentas alguien lo logró, ¿no? Alguien sí, 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 de creo que acuerdo. está creo que ese sí otro de los peligros, de acuerdo. Y bueno, luego está este otro tema que es muy importante en agentes, que es el grounding, ¿no? Que es como cómo los mantienes aterrizados. Y creo que aquí hay lo mismo está pasando, ¿no? Como que hay una sobresimplificación de, sí, manda todo a una base de datos vectorial y ya con eso tu agente va a responder de manera correcta. Y al final, pues te das cuenta que funciona en un porcentaje de casos, pero de pronto empiezas a encontrar casos donde meter la base de datos vectorial no te protege de que alucine o de que de pronto te diga tonterías, ¿no? Y, pero no sé este fenómeno si lo habíamos visto antes. O sea, yo creo que sí, que es el fenómeno de, pues estoy tratando de vender un producto y te enseño los casos de uso bonitos, ¿no? Del sistema. Y luego, pues hay casos de uso o excepciones que no las va a cubrir, pero esas pues las vas a encontrar una vez que vayas más a fondo o que estés ya utilizando el sistema de manera pues escalada, ¿no? Con miles de clientes, con miles de casos de uso distintos y entonces va a haber un porcentaje en el que ese sistema que se veía muy bonito cuando te lo fui a presentar en láminas de PowerPoint ya no se está comportando de manera correcta. Y entonces básicamente es las empresas cuando implementan esto o las empresas que se dedican a implementar estos agentes tienen que tener todas estas consideraciones en mente. Y no sé a ti si te estresa. O sea, a mí me estresa un poco pues el oír esto, ¿no? De, sí, pues nada, métele una base de datos vectorial y ya con eso se resuelve, ¿no? Ujú, Y es como, ok, probablemente sí, pero, o sea, y el otro tema es, pues tienes que decir muchas veces no, ¿cierto? Como, ujú. bueno, te lo va a resolver, pero regresamos a ese tema del 70-30 que tú dices que es mucho más grande, ¿no? O que te lo va a resolver en el 70% de los casos o en el 80% de los casos, pero ¿cómo vas a manejar el 20% restante? Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, y la otra cosa es, creo que tu presentación lo pone muy, o sea, el contexto que estás acotando es muy bueno, porque justamente todo esto no es necesario, por ejemplo, en un ambiente le diremos de low stakes, ¿no? Con menos responsabilidad o con menos cosas en juego, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, si la gente puede decir tonterías, por ejemplo, la gente de Cursor te puede decir tonterías, ¿no? Y no hay problema porque tú lo estás revisando y tú lo estás usando esa gente como una herramienta en pocas palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, un agente que haga atención al cliente y que esté intentando vender algo, no le puede vender un tajo al cliente, ¿no? Porque por lo menos aquí en México te metes en un problema, ¿no? Y en otros lados puede tener consecuencias más graves. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, sí me estresa esto, justamente, con respecto a, o sea, lo que pone en juego todo esto es las cosas que estás apostando al usar este tipo de herramientas en un ambiente público, en pocas palabras, ¿no? Claro. Sí, que ahí siento que hay empresas que lo han hecho muy bien y no sé cuál es la diferencia.
O sea, para mí, de esta lámina, el último punto es como muy relevante, ¿no? El human in the loop. Es como un Ujú, humano tiene que decidir si lo que la gente hizo es correcto y le tiene que dar luz verde. Hablando de ujú, cursor, ¿no? Tú ves el diff entre el código que había y el que te está proponiendo cursor y tienes que tomar la decisión de sí lo acepto. O, oye, no, me estás borrando código en el que ya habíamos trabajado hace media hora. ¿Por qué lo estás borrando, no? Pero si haces pues un next, 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 entonces acabas con código que ya había estado completo en algún momento y que ahora está incompleto porque el agente decidió que, o olvidó, vamos a decirlo, ¿no? Y esta parte del grounding es importante, olvidó que pues está trabajando en un sistema que tiene diferentes propósitos o diferentes funcionalidades. Entonces trabajó en una y decidió borrar la otra que le habías pedido hace 20 minutos. ujú, ujú, Y bueno, usando Cursor nosotros estamos aceptando esa responsabilidad, ¿no? De ser ese humano que tiene que hacer esa validación. Pero ujú. ¿en dónde reside el que la gente acepte esa responsabilidad desde tu punto de vista? O sea, ¿en qué sistemas sí y en qué sistemas no? Por ejemplo, me queda claro que Amazon puede correr agentes que actualicen las dependencias de forma automática, ¿no? Porque tienen una suite de pruebas muy estricta, ¿no? Y Sí, lo que entonces, llamaste guardrails, ¿no? Ujú. ajá, o sea, vaya, hablando de código, probablemente su suite de pruebas de software sea suficiente como para descubrir que cuando hicieron una actualización de dependencias empieza a fallar una de las pruebas que habían programado anteriormente, ¿no? Ujú. Pero eso no sucede en muchos casos, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pues respondiendo a tu pregunta, no sé, no sé cómo definir cuándo o quién es el que asume la responsabilidad, ¿no? Creo que depende mucho del caso de uso de la empresa o el problema que esté resolviendo la empresa, justamente. Mm, pero mientras más externo sea el sistema que se está pasando este tipo de herramientas, es Ujú. menos control tiene sobre él, no hay más Más riesgo, ¿no? expuesto, más riesgo, exactamente. Es más o menos lo que nos pasa con el frontend, ¿no? Que ya, o sea, nosotros decimos, no sé si lo hemos platicado contigo, pero o sea, nunca tienes que confiar en las validaciones del frontend, ¿no? O sea, las validaciones del frontend son, en pocas palabras, de juguete o no son validaciones para asegurar la calidad de los datos porque el cliente al tenerlas en su poder puede hacer modificaciones, ¿no? Son validaciones para asegurar la experiencia de usuario, pero no para no para finalmente confiar en los datos, ¿no? Más o menos creo que así son estos sistemas. Entonces, justamente mientras más cerca del usuario estén, menos de este tipo de cosas le puedes dar, ¿no? Y otra vez hay cosas que se Claro, pelean, ¿no? Por ejemplo, si quieres que tu agente conteste de manera inmediata, pues se va a pelear por ejemplo, la verificación de casos de uso, ¿no? Que podría ser algo que te ayude a dar justamente unas mejores respuestas, ¿no? Que es antes de ver más bien antes de responderle, deja que alguien pensante, como un humano, verifique la respuesta, ¿no? Pero eso le va a quitar el real time, por ejemplo, ¿no? O contestar claro. en, en medio segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bastante difícil eso. Sí, sí, y ahorita que lo estabas diciendo, siento que probablemente los casos de uso donde los agentes funcionan mejor son casos de uso donde el real time no es indispensable, ¿no? Donde puede haber un proceso de validación que puede ser automatizado o incluso pues utilizando otros agentes para hacer esa evaluación. Yo creo que Pero esa es la cosa que más se irónicamente pelea. también Ujú. siento que mucha gente o muchas empresas en lo primero en lo que se enfocan es en casos de uso donde los agentes El pueden real time. interactuar directamente con los clientes. Ujú. Y ahí está, a lo mejor ahí está la trampa, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, o sea, creo que es una de las cosas que más mete riesgos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno,
Pues yo desde hace un buen de tiempo traigo esta como regla, ¿no? Que es un poco, no sé si sea buena o mala, a ver qué opinas, que es intenta que el LLM sea tu último recurso, Mm, A mí me ¿no? parece Es buena, o como, sea, ujú. Yo creo porque en que muchos casos he encontrado exactamente lo contrario, ¿no? Es como, ah, sí, métele un LLM y lo resuelves. Y es como, no, eso déjalo al final, ¿no? Porque muchas veces el problema, si lo resolvieras con un algoritmo tradicional, sería muy sencillo. Ni siquiera sé si llamarle algoritmo tradicional. ¿Cómo le llamarías? sí, como algoritmo determinista por lo menos, ¿no? Eso. Ujú. Sí, un algoritmo determinista. Y a mí me parece una muy buena heurística esto que estás describiendo aquí. Me parece una muy buena forma de avanzar, ¿no? Pero el otro lado es, pues, que ahorita estamos en la época del hype, ¿no? Y digamos que es lo que vende, ¿no? Es como, si no dices que estás usando un LLM, entonces estás súper rezagado, ¿no? Entonces, creo que eso hay que equilibrarlo. O sea, no sé, o sea, si te quieres subir al hype, tienes que equilibrarlo, ¿no? O sea, tienes que, como dijiste hace rato, ver, digo, como para vender herramientas efectivas, esta Ujú, es una muy buena forma de comportarte en pocas palabras, ¿no? Entonces, pero creo que te pueden dar como una de las mejores cosas que hacen los LLMs es decorar lo que tus salidas últimas, ¿no? Entonces, creo que para ese tipo de cosas se pueden usar y siguen siendo una cosa válida, pero estoy de claro. acuerdo completamente con lo que dijiste. Ujú. Pues muy bien. Y esto es pues las tres cosas que mencionaba yo en aquella presentación que debemos recordar, ¿no? Que es implementar agentes, pues tienes que considerar la parte de costo y calidad. Y sobre todo para nosotros que desarrollamos agentes, pues poder considerar todas las piezas que vas a tener que cubrir para que la gente sea confiable, ¿no? Entonces tiene la parte de estimación del lado de los desarrolladores de software, pero también conciencia del lado de las empresas de que no siempre son soluciones triviales, ¿no? Y que si haces soluciones triviales, pues los resultados también van a ser triviales. No sé si llamarles resultados triviales. Y la segunda, que es esto que acabas de decir, ¿no? Que siempre tengas un humano que pueda intervenir como respaldo o validación, sobre todo cuando pues tienes situaciones críticas como concretar una venta, ¿no? O, por ejemplo, temas de emergencia, ¿no? En estos chatbots que tienen que tomar la decisión de si, por ejemplo, despachar una patrulla a un domicilio o un servicio médico, ¿no? Para atender a alguien. Ujú, Y, ujú. y finalmente, pues está la parte de la medición, que esa no la abordamos mucho, pero también siento que es vital. No es cómo logramos mejorar o iterar esos agentes. Y pues si no hay una evaluación, si no sabes cómo está respondiendo tu agente de manera genérica, ¿no? Y si no puedes taguear o marcar ciertas respuestas como incorrectas, entonces es muy difícil que logres mejorar pues el performance, ¿no? O lograr llegar a un nivel donde ya sean aceptables las respuestas en general. Hablando de porcentajes, ¿no? A lo mejor decir, bueno, mi agente responde bien el 80% de las veces, pero después de iterar y evaluar durante 2 meses, pudimos llevarlo a un 85%. Y, Sí. y por ahí había una lámina relacionada con eso, y que creo que es la anterior, ¿no? Que es como el ciclo de evaluación, ¿no? Como, pues, en muchos de esos casos haces prompt engineering, luego tienes que hacer pruebas, evaluar, y la última parte que es anotar, ¿no? Decir si esa respuesta que te dio la gente o el resultado final de ese proceso fue correcto o no, porque justo saber los casos donde sí y los casos donde no es lo que te va a permitir crear reglas adicionales
para mejorar el comportamiento. Yo diría que esta es como una de las cosas menos, o que pasamos por alto, ¿no? La evaluación constante de los agentes. Es como, ah, sí funciona. Ya lo probaron 10 personas, sí, listo, ¿no? Y no estaría mal si tuvieras un ciclo de evaluación posterior, como bueno, ya lo probaron 10 personas, ahora ya lo usaron 1000 personas. Evaluemos de esos 1000 casos de uso 100 o 10, ¿no? Incluso por ahí dicen, bueno, agarra 10 y manualmente hace una evaluación para decidir si de esos 10 casos aleatorios y las respuestas fueron correctas. Mm, Porque esa es la otra cosa irónica, ¿no? Siempre es como, ah, sí, lo estamos haciendo con agentes, que lo evalúe un agente o que la evaluación sea automática, automágica, Ujú, ¿no? ujú. Y creo que el esfuerzo de que otro humano evalúe pues el resultado, al menos al inicio, es súper importante, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, 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 o sea, creo que una de las cosas que más nos engañamos nosotros mismos es creer que, que otro agente o que otro, LLM lo va a poder hacer bien, ¿no? También como un humano. Y creo que una de las cosas que nos ha enseñado la experiencia es que no, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, pues a lo mejor en otro episodio vemos un poquito, esta parte creo que tiene como mucho donde escarbar, como formas de evaluar y experiencias que hemos tenido en mejorar la operación de agentes usando herramientas de evaluación, ¿no? De Porque pues acuerdo. también hay como un montón ese es el otro problema que hemos comentado muchas veces, ¿no? Hay muchas herramientas que están saliendo todos los días que están orientadas a todas estas partes que hemos platicado, como Mm, observabilidad, rastreo de mensajes y evaluación, ¿no? Digo, al menos yo he visto 4 o 5 distintas que te ayudan a capturar datos y luego generar evaluaciones semiautomáticas o automáticas de los resultados. sí, sí, de acuerdo. Deberíamos de echar un clavo en eso, porque creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Te digo, sigue siendo hacer software. Creo que todo esto que estás escribiendo, a final de cuentas, sigue siendo hacer software como de manera tradicional. Y es la parte que más estamos acostumbrados, pero creemos que ese tipo de cosas se van a eliminar con los modelos generativos, pero siento que no, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que echarnos un clavado sobre eso. De acuerdo. Perfecto, Pues muy bien, Alex. señor. Muy bien, pues estuvo muy interesante la plática. Gracias por compartirnos tu plática. La plática completa no la van a subir a ningún lado, ¿verdad? Que diste No, yo creo que no. En el En el Google Google, Fest. ¿cómo se llama? DevFest, sí, cierto. The Fest. Muy Sí, bien. no sé. No sé si las graban, pero voy a intentar recuperarla. Y, y bueno, pues cualquier cosa ahí que nos escriban, su experiencia de generar agentes, ¿no? La perspectiva de generar agentes para empresas y cuáles son como los mejores tips o las mejores prácticas que han descubierto que pueden servir para que los clientes no se quejen tanto, ¿no? Y Ya una también que vez que nos esté cuenten, implementado la gente. y también que nos cuenten si creen que es puro bullshit. Está bien. También aceptamos de ese tipo de comentarios. Estaría bueno pelearse con alguien aquí. Pero bueno, muy bien, Alex. Gracias por la plática y pues nos vemos pronto, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Descansen. gracias a los que estuvieron por aquí y nos vemos. A ver, no encuentro el cierre. Aquí está en multimedia. Listo, gracias a todos. Adiós. Vamos, Chau. Alex.